Buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a estar dando la clase de control estadístico de calidad, sobre todo enfocado al tema de las herramientas estadísticas para el control de los procesos. En clases anteriores habíamos dialogado de las diferentes herramientas que existen para el tema del control estadístico. Y el día de hoy vamos a continuar con este tema de las herramientas y de las técnicas que existen para poder tener un control estadístico de calidad. La clase anterior veíamos el tema del Pareto, el tema del Ichikawa, y el tema de algunas gráficas de regresión. El día de hoy va a estar más enfocado a otras herramientas que vamos a estar platicando en un momento. Para iniciar, quisiera mostrarles un video donde se explica la importancia de las herramientas para el control estadístico, y en este video se mencionan las herramientas más relevantes en el mercado para el tema del control de calidad. Entonces, espero que les guste. Con esto vamos a iniciar la clase el día de hoy. Entonces, les dejo el videito que dura 2 minutitos. Adelante. A ver, déjenme nada más. Sonido. Ahí está. Entonces, adelante. Medir, controlar y mejorar la calidad. Dentro de los diferentes sectores industriales, comerciales y de servicio, existen una gran cantidad de herramientas que pudiéramos utilizar dentro de los procesos de manufactura o de servicio. Evidentemente, cada herramienta o metodologías tienen un fin en específico. Existen 7 herramientas principales y básicas de control de la calidad, las cuales son: Diagrama de Ishikawa. Ayuda a detectar problemas de calidad, identificando la causa raíz para luego poder eliminarla de la ejecución de un proceso. Hoja de verificación. En este formato, se registran los datos obtenidos a partir de la evaluación o cumplimiento de un elemento preestablecido. Gráfico de control. Permite analizar el desarrollo de los procesos y ayuda a detectar posibles fallos en la producción. Histograma. Permite visualizar los patrones más repetidos en un determinado periodo de tiempo y ayuda a determinar en qué nivel el proceso produce buenos resultados. Diagrama de Pareto. Consiste en organizar datos en forma descendente para detectar qué elementos son de mayor prioridad. Diagrama de flujo. Representa la serie de actividades de un proceso y nos permite mejorar el rendimiento de los mismos. Diagrama de estratificación. Este gráfico sirve para clasificar datos y visualizar qué elementos deben ser corregidos o eliminados. Las 7 herramientas básicas de calidad nos ayudan a recolectar datos, visualizarlos, analizarlos, resolver problemas de calidad y mantener en control un proceso. Entonces, con esto damos introducción a la clase del día de hoy, que son las herramientas estadísticas. Como mencionaban en el video, existen 7 herramientas principales, que eran las que mencionaban por ahí. Entonces, hoy vamos a ver un poquito de diagramas de dispersión, modelos de regresión y gráficas de control para poder, pues ahora sí que conocer cómo funcionan. Entonces, primeramente iniciamos con el concepto del diagrama de dispersión. ¿Qué es un diagrama de dispersión? Es una herramienta gráfica que analiza la relación entre dos variables cuantitativas. Cada punto representa una observación en un plano cartesiano. Entonces, si se fijan en la imagen, la gráfica está basada en puntos, en diferentes colores, en diferentes tamaños, y esto genera como correlación a los efectos que nosotros quisiéramos evaluar. Por ejemplo, si la gráfica de dispersión, la parte de arriba, quiere decir que entre más, no sé, entre más inventario que tengamos en una tienda, que es la gráfica de las Y contra la gráfica de las X, que son el monto uno es piezas y otro es el tema del monto o del dinero. Entre más grande es la bolita, representa más dinero, pero si está más hacia la derecha, representa que tiene más inventario, pero si está más hacia arriba, representa que tiene más dinero. Entonces, más o menos funciona así ese tema del diagrama de dispersión. ¿Cuál es el propósito? Determinar si existe correlación entre las variables
su intensidad y dirección. Facilita el análisis antes de los estudios estadísticos más complejos. Entonces, ese es el diagrama de dispersión. La verdad es que sí se usa mucho cuando queremos utilizar como variables que están dentro de una problemática e identificar hacia dónde está el problema. Entonces, de esa forma hace la correlación con dos factores. Entonces, existen tres tipos de correlación. Denme un minutito porque estoy viendo que se me está acabando la pila. Denme un minutito. Regreso en un minuto. Listo, ya estoy de regreso, discúlpenme. Bueno, sigamos con la clase. Entonces, existen tres tipos de correlación. Primero, la correlación positiva. Cuando una variable aumenta, la otra también. Ejemplo, horas de capacitación y producción. Si se fijan en la imagen ejemplo, se ve que los puntos van hacia un lado y hacia arriba. Existe una correlación positiva con los mismos puntos y van hacia la misma tendencia. Entonces, eso nos habla que el tema de la capacitación y la productividad tienen correlación positiva y van hacia la alza. Dos, la correlación negativa. Cuando una variable aumenta, la otra disminuye. Ejemplo, velocidad de producción y calidad de producción. Si se fijan aquí los puntos, déjenme, aquí está. Si se fijan aquí los puntos, en este caso, se visualiza que los puntos en la parte del centro hay muchos, pero en la parte de las esquinas hay también algunos. Entonces, estos, por ejemplo, estos casos son los que se están saliendo de las variables y que pudiéramos identificar como problemática principal del tema. Y por último, la variable que no tiene correlación, que en este caso, oye, ¿sabes qué? Todos los puntos están dispersos para todos los cuadrantes. Entonces, la realidad es que las variables no tienen correlación. Entonces, ¿cuál es el ejemplo? El número de empleados y la temperatura ambiente. Pues no, depende de que cada empleado, la temperatura ambiente. Entonces, pues no tiene mucha relación esa parte. Entonces, estas son como podríamos decir, las traducciones o las interpretaciones de este tipo de gráficos que nos ayudan a identificar variables y que tengan una correlación directa. Y bueno, aquí mostramos un ejemplo práctico que es la capacitación y la productividad. En la interpretación, los puntos muestran una tendencia ascendente clara. Si se fijan aquí, van hacia arriba, confirmando una relación positiva entre las horas y la capacitación y productividad de los empleados. Y bueno, ese será un ejemplo como de regresión. Ahora, el segundo gráfico que vamos a hablar el día de hoy, el modelo de regresión lineal simple. Este modelo de regresión lineal, la regresión va más allá del diagrama, proporciona una ecuación matemática para explicar y predecir el comportamiento de una variable a partir de la otra. Entonces, ¿cuáles son los puntos relevantes a conocer o los elementos? El eje de las Y's, que es la variable dependiente, que es el resultado, que es esta, aquí voy a agarrar el puntero. La variable de Y es esta parte, que es la vertical, la variable de las X, que es la parte horizontal, que es la variable independiente o la causa. La A, que es la intersección del eje de las y la B, que es la intersección, que es el pendiente de la recta, que es esta parte. Entonces,
ahora sí, como viendo como un ejemplo en este tema de regresión lineal simple, eh, mostramos un ejemplo de predicción de productividad, donde tenemos una ecuación donde, oye, la productividad es igual a las 50 horas más 4 por las horas de la capacitación. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir estas variables? Oye, sin capacitación, la productividad son 50, ¿no? Por cada hora, la productividad aumenta 4 unidades y con cada 10 horas, se muestran 90 unidades. Entonces, aplicaciones y ventajas de la regresión. Y aquí es bien importante. ¿Por qué usarla? Permite realizar predicciones confiables basadas en datos históricos, identifica los factores claves que influyen en los resultados y reduce la incertidumbre en la planificación estratégica. Y aquí mencionamos 6 aplicaciones principales que pudiéramos utilizar, que son ventas pronosticadas, estimación de la demanda, son ejemplos, control de calidad, el análisis de los costos, la planificación de la producción y la evaluación del desempeño empresarial. Entonces, todo esto eran las gráficas de regresión. Ahora, las gráficas de control. El concepto clave que pudiéramos decir, o qué es una una gráfica de control detecta variabilidad, consistencia y comportamiento anormal en un proceso, permitiendo observar y detectar eh, e incluso prevenir desviaciones antes de que se conviertan en problemas. Entonces, hay 3 variables principales. Uno, las variables continuas, que son las mediciones numéricas. Dos, los variables por atributos, que son los datos discretos. Y por último, el proceso de bajo control, que son sin tendencias ni puntos fuera de los límites. Entonces, ¿cuáles son los tipos de gráficos de control por atributos? La gráfica P eh, quiere decir es la fracción de efectiva con muestras de tamaño variable, muy común en la práctica, que son el porcentaje. La gráfica NP, que es el número de unidades defectivas con tamaño de muestra constante. La gráfica C, que es el número de defectos por unidad y un artículo puede ser aceptable con ciertos defectos, y la gráfica U, que proporciona los defectos por unidad cuando el tamaño de la muestra varía un poco. Entonces, como conclusión pues de este módulo que ahorita estábamos platicando, pues podemos decir que hay 3 herramientas principales, que era lo que platicábamos ahorita. El diagrama de dispersión, que identifica relaciones entre variables observadas, la gráfica de corrida, que monitorea el comportamiento de una variable en el tiempo, y la gráfica de regresión, que cuantifica relaciones y permite predicciones. Entonces, esto pudiéramos decir que el tema de las 3 gráficas forman un sistema integrado para el control y mejora continua, y las gráficas de control complementan este enfoque al detectar variaciones y mantener los procesos estables. Juntas reducen la incertidumbre y fomentan decisiones basadas en datos. Entonces, ya para terminar la clase, digo, la realidad es que era una clase cortita, porque era muy enfocado a estos 3 gráficos. Quisiera mostrarles un video para poder cerrar la clase del día de hoy. Déjenme mostrarles el video. Yeah, you know what's odd? If something's free, people just Esperemos can't resist it. tantito. Doesn't matter what it is. Wow, is that being shirt? ¿Qué es un diagrama? Bueno, entonces quisiera mostrarles este video que dura también 3 minutitos y se explica el tema de los diagramas que ahorita estábamos platicando en la sesión. A ver si está, ok, adelante. ¿De dispersión? El diagrama de dispersión es una herramienta utilizada cuando se desea realizar un análisis gráfico de datos bivariados, es decir, los que se refieren a dos conjuntos de datos. El resultado del análisis en el diagrama puede mostrar si existe una relación entre una variable y la otra. El diagrama de dispersión tiene el propósito de caracterizar un proceso y mejorarlo.
resulta indispensable conocer cómo se comportan algunas variables y descubrir si el comportamiento de unas depende del comportamiento de otras o no, y en qué grado. Se le llama diagrama de dispersión porque al momento de graficar los puntos de coincidencia de cada variable con respecto a la otra, estos puntos se van dispersando o posicionando en el diagrama de acuerdo con el grado de relación entre ambas. Estas dos variables del diagrama pueden ser una característica de calidad y un factor que incide sobre ella. Dos características de calidad relacionadas. Dos factores relacionados con una misma característica de calidad. ¿Para qué sirve un diagrama de dispersión? El diagrama de dispersión nos indica si dos variables están relacionados. El diagrama de dispersión, además, puede proporcionar la posibilidad de reconocer fácilmente relaciones causa-efecto. ¿Cómo se construye el diagrama de dispersión? Paso 1. Definir las variables a graficar. Paso 2. Determinar escalas para las variables del diagrama. Diseñar las escalas apropiadas para los ejes X y Y. Podemos realizar la gráfica en Excel o en Minitab, y si es así, el software nos podrá generar en forma automática estas escalas. Paso 3. Recolectar los datos del diagrama. Procedemos a realizar las mediciones durante el proceso de interés. Paso 4. Generar el diagrama. Trazar los puntos en nuestra hoja de diagrama de dispersión o bien graficarlos en el software deseado. Paso 5. Lectura y uso del diagrama de dispersión. En un diagrama de dispersión, el patrón de puntos puede asumir formas diversas dependiendo de la relación que existe entre las variables. Si el patrón de puntos asume la forma de una línea recta, se dice que existe una relación lineal entre las variables. La lectura de un diagrama de dispersión se hace en base al tipo de relación entre los datos, lo fuerte o débil de la relación, la forma de la relación y la posible presencia de puntos anómalos. La relación entre los datos se denomina correlación positiva cuando un aumento en el valor de la variable X le acompaña a un aumento en la otra variable. El caso inverso en el diagrama da lugar a la llamada correlación negativa. Aprende más en spcgroup.com.mx. Listo. Entonces, con esto estamos llegando a la final de la sesión, recordando que la clase formativa de la clase formativa 2 o la La actividad coleta. la actividad formativa 2, que es participar en un foro, poniendo ahí un proyecto y también hay una autoevaluación que hay que realizar. Las clases síncronas, jueves de 12:30 a 1:30. E importante mencionar, la siguiente semana es los exámenes parciales para que lo tomen en cuenta. Bueno, pues con eso cerramos. Les agradezco mucho su tiempo y que estén muy bien. Hasta luego.